a platicar del inicio de la construcción de un puente como parte del programa del Oriente del Estado de México. Y después están aquí, ¿cómo es tu nombre? Quiahuitl, sí, ¿verdad? Quiahuitl Chávez, que es subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, no lo fuera a decir mal, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Zoé Robledo, director general del IMSS. Ellos nos traen muy buenas noticias. Vamos a hablar de la formalización histórica de las y los trabajadores que se dedican al reparto de mercancías o choferes, los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones telefónicas. Esta modificación que hicimos en la ley es histórica, van a ver los números, es algo extraordinario. Se reconoce un trabajo que ha crecido en nuestro país, pero sobre todo ellas y ellos tienen hoy seguridad social. Es quizá una de las reformas más importantes, no solamente en México, sino en el mundo, porque lo que hicimos en México no hay en ningún otro país del mundo. Es algo histórico. Van a ver la gráfica de empleo del IMSS relacionado con aplicaciones telefónicas. Es parte del proceso de la cuarta transformación, de formalizar aquellos trabajos que no son reconocidos como tales. Entonces es una muy buena noticia también para México. Ellos nos la van a presentar y después cerramos la conferencia con el detector de mentiras. Entonces vamos primero con el puente vehicular de la Alameda Oriente. Adelante. ¿Quieres aquí o allá? Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, describo en qué consisten los puentes vehiculares de Alameda Oriente, que en unos momentos más estaremos dando un banderazo de salida a los trabajos. Adelante. Esta es la construcción de dos puentes que desde 2017 sufrieron daños. Uno de ellos está cerrado a la circulación. Son dos puentes muy importantes en la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Son los puentes de Alameda Oriente, están en el extremo del aeropuerto y estará invirtiéndose en ellos 1.700 millones de pesos en total. Por la logística de los trabajos hay que demoler primero uno, rehabilitarlo, más bien construirlo nuevo y después el siguiente, que es el que está en operación. Actualmente pues es una afectación muy relevante a la operación, a la comunicación entre los dos estados, dado que es periférico. Estamos se iniciaron los preliminares en junio de 2025 y por lo que acabo de describir, que son dos puentes y que hay que demolerlos y construirlos sin que siga operando por lo menos uno de ellos, nos estamos yendo hasta octubre de 2027 para la conclusión del segundo puente. Como mencionaba, facilitan la conexión con las autopistas 150D, que es México-Puebla, y la Peñón-Texcoco, la 136D. Nada más para dimensionar, el tránsito diario promedio es de 65,000 vehículos. Adelante. Aquí las vistas de los puentes. En 2017 ya uno de ellos tuvo asentamientos importantes y agrietamientos significativos y se tomó la decisión de en aquel momento cerrarlo. Está abierto uno con limitaciones en su circulación y tuvo desplazamiento de vigas, inclinación de columnas, y de ahí que la decisión sea demolerlos y hacerlos nuevos. Adelante. Se llevaron a cabo ya estudios topográficos, hidráulicos, geofísicos, geotécnicos y también los estudios estructurales. Se falló ya el concurso y iniciamos ya los trabajos de demolición de uno de ellos. La siguiente.
Aquí se ve cómo estamos iniciando. De ahí la complejidad de hay que ir desmontando pieza por pieza y eso nos lleva pues un poco de tiempo. De ahí que tengamos que hacerlo prácticamente en más de 2 años. La siguiente. Aquí está el programa de obra, iniciamos en junio, ya la construcción como tal está iniciando ahora en agosto, estaremos iniciando ya con cimentaciones, el primer puente se estará terminando en mayo de 2026 y ahí, poniéndolo en operaciones, que arrancaremos el segundo puente que llega hasta octubre de 2027. Haremos todo lo posible por reducir los tiempos, pero estos son el programa que tenemos a la fecha. La siguiente. Aquí pues algún render de cómo quedarán, cruzan el río Churubusco y uno tiene 500 metros de longitud, el otro tiene 700 metros de longitud. El primero que estamos trabajando es el de 500 metros. Y a continuación vamos a presentar un video. Ahora tomé la decisión de que tenemos que destinarle mucho esfuerzo y muchos recursos a estos 10 municipios del oriente del Estado de México. Pues vamos a incorporar el presupuesto del municipio de Nesa, del Estado de México y del gobierno federal para los puentes vehiculares. Un puente vehicular que está ahí desde el 17, que se dañó con el sismo, que nadie lo arreglaba, pues ya lo vamos a arreglar. Para eso está Jesús Esteva, para arreglar ese puente. Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en coordinación con los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, trabaja en la reconstrucción de los puentes vehiculares de Alameda Oriente. La reconstrucción de estas estructuras, una de las cuales permanece cerrada a la circulación, fortalecerá la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México al facilitar el acceso a las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco. El proyecto se desarrollará en 2 etapas. La primera contempla la demolición y reconstrucción del puente dirección Estado de México. Esta estructura de aproximadamente 500 metros de longitud se prevé que esté concluida en mayo de 2026. En la segunda fase se intervendrá el puente dirección Ciudad de México de 700 metros de longitud. Su conclusión está programada para octubre de 2027. Va a beneficiar ya a muchos ciudadanos, ya habrá mejor circulación vehicular, pues estamos muy contentos con esta situación. A través del Plan Integral del Oriente del Estado de México, se impulsa el desarrollo equitativo de esta zona mediante infraestructura segura y funcional que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Gracias, Jesús. Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco el espacio para informar al pueblo de México sobre un tema clave en el mundo del trabajo en nuestro país, el trabajo en plataformas digitales y la histórica formalización de empleo, como ya lo mencionó la Presidenta. Como ustedes saben, el reconocimiento de las y los trabajadores de plataformas digitales fue un compromiso adquirido por nuestra Presidenta en el punto 59 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, los cuales establecen el plan de gobierno de la Presidenta con medidas y políticas que permiten continuar consolidando un país con más justicia y con menos desigualdad. Siguiente, por favor. Este compromiso se materializó con una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en diciembre de 2024 y que entró en vigor en junio de este año. En ella se establece el reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos, así como la realización de una prueba piloto con duración de 6 meses para garantizar y dar seguimiento operativo al cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de ello, a partir del 1 de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS. Esto implica que las personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales
que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo, ahora, gracias a la reforma impulsada por la presidenta, ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones, así como ahorro para vivienda en el Infonavit. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales. Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Qué establece la reforma? Se reconocen dos tipos de trabajadores. Por un lado, los subordinados, es decir, aquellos con un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo, así como los no subordinados. Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar. Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto. Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral. Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8,480 pesos, tienen además acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión, ahorro y ahorro para vivienda con el Infonavit. De igual manera, y es muy importante mencionarlo, las personas trabajadoras siguen decidiendo cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo. Se mantiene y garantiza su libertad y flexibilidad sin que ello se siga traduciendo en un no reconocimiento como trabajadoras y trabajadores y la denegación de sus derechos, así como el establecimiento y reconocimiento también de la responsabilidad de las empresas. Siguiente, por favor. También se prohíben los cobros indebidos. Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo. Asimismo, no cambia el régimen fiscal, no hay aumento de impuestos, no hay nuevas cargas fiscales. La esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores y no una medida recaudatoria. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el piloto? Como mencionamos, el piloto obligatorio inició el pasado 1 de julio y tendrá una duración de 6 meses. Al inicio de cada mes, las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras que trabajan a través de estas plataformas. Después, a final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzó ese monto, de todas formas, está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Como dará detalle el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron 1,291,365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1,046,237 corresponden a registros únicos. En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores. Este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía y nos permite reconocer el trabajo de más de 1 millón de personas. Las plataformas digitales son parte clave de la economía y por eso también tienen una responsabilidad, la de respetar los derechos de quienes trabajan a través de ellas. Esta reforma marca un antes y un después. Ahora hay reglas claras, hay seguridad social y hay condiciones laborales justas para todas y todos. Juntas y juntos estamos dando cumplimiento a otro de los compromisos establecidos por la Presidencia. Finalmente, con su permiso, Presidenta, compartir con ustedes un video testimonial de una trabajadora de plataformas digitales.
Tengo 33 años y soy repartidora. En sí trabajo en una plataforma, pero hay veces que sí soy multiplataforma. Mamá de 3 niños, uno de 10, 11 y 12 años. En las mesas de trabajo que tuvimos, pues nos explicaron que la flexibilidad la íbamos a seguir teniendo. Nos iban a dar la oportunidad de conectarnos en varias plataformas si así lo queríamos. Y vamos a tener todavía esa libertad de si te querías conectar o no te querías conectar. Pensaba que sí nos convendría, me convendría en parte a mí, por el seguro social, el aguinaldo, las utilidades. Yo veo esta parte del Infonavit algo beneficioso para mí, porque el Infonavit te presta el dinero para poder remodelar tu casa. Entonces, para mí ya no tanto es como adquirir una casa, sino poder remodelar o construir otros pisos para mi casa. Gobierno de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Y efectivamente, como se ha señalado, pues es un reporte histórico. Como saben, el IMSS mes con mes reporta un boletín del crecimiento del empleo. Lo hicimos el día de ayer y aquí tenemos estas buenas noticias. Tenemos primero, histórico, el registro, el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social, que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año 2025, se han creado 1.353.312 puestos de trabajo. ¿Qué significa esto si lo medimos en los últimos 12 meses? Un crecimiento de 6.1%. Pero histórico también es lo que impulsó este crecimiento del mes de julio. La siguiente, que como ya se ha comentado, tiene que ver con el aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que inició el 1 de julio. Y también creo que es importante señalar que esta modalidad de empleo que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente, como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social. Y también es importante señalar que no han pasado ni 300 días desde ese 16 de octubre que aquí mismo la Presidenta firmó la iniciativa de ley, iniciativa que se mandó al Poder Legislativo, fue aprobada y después publicada el 24 de diciembre. Y conforme a la propia reforma de ley, publicamos el 24 de junio las reglas de operación y el piloto inició el 1 de julio. Y lo digo porque en muchas partes del mundo siguen pensándolo, siguen legislando, siguen buscando cómo. Y uno de los problemas que siempre se ponían es que es muy difícil porque es un empleo diferente a lo que se conoce, se trabaja en muchas plataformas, es un desarrollo tecnológico imposible de hacer. Demostramos que no era así, que con voluntad, con mucho diálogo con las plataformas, con los repartidores, con los trabajadores y entre todas las instituciones logramos tener un piloto que hoy, a través de la plataforma que desarrolló el IMSS, pues tiene estos primeros datos que traemos el día de hoy. ¿Cómo vamos al 31 de julio en la siguiente? Pues ya se ha mencionado, 1.291.000 puestos de trabajo están vinculados a el trabajo de plataformas. Es un número muy grande y algo que se va descubriendo también porque pues se tenían solamente datos estadísticos y aproximaciones.
El 80% de los trabajadores de plataforma en México solo trabajan en una plataforma. Antes se pensaba que el número mayoritario eran los que trabajaban en varias plataformas. En ese sentido, 80% trabaja en una sola plataforma, lo que significa que de este 1.291.000 puestos de trabajo corresponden a 1.046.137 personas únicas, por decirlo de alguna manera. También datos interesantes, 90% son hombres, 10% son mujeres. Los grupos de edad entre, digamos, hasta los 35 años concentran al 56% de menores, digamos, de 35 años. Y algo también muy importante, hay 23% de los trabajadores de plataforma que tienen un aseguramiento u otro empleo formal, ya sea en comercio, en servicios para empresas. Y esto es muy importante porque durante mucho tiempo se pensaba que el trabajo de plataforma era un complemento a otros trabajos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que 74% de las personas es probable que solamente se dediquen al trabajo de plataforma, es decir, que sea su fuente principal de ingresos. La que sigue, por favor. Bueno, y un tema adicional, que también hemos visto en nuestro país, de todos los registros patronales, 8 corresponden a plataformas de reparto, las que conocemos de reparto y mensajería, es decir, y corresponden al 48.4%, y 51.5% son de 3 plataformas que se dedican al servicio de transporte, a los conductores. Entonces se distribuye más o menos igual. También en los datos estadísticos previos se creía que eran mucho más los trabajadores de reparto que los de transporte, y están prácticamente 50-50. Y uno de los temas que durante mucho tiempo se mencionaba que iba a ser un problema y que gracias a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el trabajo que se hizo posteriormente es que, por ejemplo, si un trabajador que ya está pensionado está en trabajo de plataformas, no pierde la pensión, sigue manteniendo la pensión y está registrado como trabajador de plataforma. Si alguien está en el régimen de la modalidad 40 de la continuidad voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, quienes ya no tienen un empleo formal pero siguen pagando sus cuotas para lograr las semanas suficientes y la pensión, aunque son muy pocos, también es importante decirlo, no pierden tampoco esa otra cotización a la continuación voluntaria. Y finalmente, como ya ha dicho la subsecretaria Kia, en próximos días vamos a conocer los montos de ingreso neto de cada persona para saber quiénes alcanzan el salario mínimo de la Ciudad de México, con lo que contarán con la cobertura completa de todos los seguros del IMSS, atención médica, pensión, guarderías y desde luego las prestaciones económicas como riesgos de trabajo e incapacidad. Pero lo importante es que para todos y todas las trabajadoras de plataforma, desde que son registrados a partir del 1 de julio, tienen ya el seguro de riesgos de trabajo, que es una primera cobertura importantísima para el trabajo, pues que se hace sobre todo pues en la vía pública. Ahora, algo que es importante señalar en la que sigue, por favor, es compararlo con lo que ha pasado en otras partes del mundo donde ha habido otras regulaciones. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Chile la afiliación es voluntaria, es voluntario para el trabajador asegurarse a su propia seguridad social, y si se quiere añadir a los familiares se tiene que pagar de manera adicional. En este caso no, los beneficios del núcleo familiar pues está cubierto. En Estados Unidos no solamente no se cuenta con un fondo de vivienda como es aquí, sino que además la cobertura médica, la parte de atención médica, es el programa básico de atención médica
de temas más bien preventivos. En España y Uruguay, que también han estado intentando legislar esto, pues no solamente son muy menores los números que vemos, 15,000, 60,000 personas versus más de 1 millón en México, sino que también los temas de la cobertura pues son muy limitados. Aquí recordemos que la cobertura es universal, que incluye a los beneficiarios y no solamente es la cobertura de atención médica, sino los otros seguros, incluida la vivienda. Entonces, la verdad que sí es una modalidad, una vanguardia que está aportando México al mundo de cómo sí se puede asegurar a esta forma de trabajo tan novedosa, tan reciente, pero que en un modelo de negocios nunca puede excluir a la seguridad social. Nosotros insistimos en eso. Cuando se tiene un modelo de negocios que funciona, cuando no se protege al trabajador, lo que se tiene es un modelo de explotación. Pero en este caso, lo que vamos a tener es a trabajadores formales de plataforma asegurados al régimen obligatorio del seguro social. La verdad que estamos muy contentos y pues queremos seguir informando sobre esto. Muchas gracias. Bueno, pues algo histórico. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, ese que vivió México de 1982 al 2018, se hablaba de creación de empleo. No importaba el salario. Es más, se presumía al mundo entero que México tenía mano de obra barata. Esa era la competitividad del país. ¿Qué pasó entonces? Disminución de salarios, el salario mínimo no creció, pero además se generaron formas de contratación que hicieron el trabajo cada vez más precario. El llamado outsourcing, la contratación a través de otra empresa, pues lo que hacían primero era evadir al fisco, porque decían que había, y al IMSS, porque decían que tenían un salario cuando en realidad se les otorgaba un salario de otro nivel, particularmente a los directivos que eran contratados por outsourcing, o a los trabajadores que no tenían ni reparto de utilidades, ni seguridad social en muchos casos, porque eran contratados a través de terceros. Vino el primer periodo de la Cuarta Transformación, aumentaron los salarios, el salario mínimo, y desaparece el outsourcing, de tal manera que le otorga a las y los trabajadores el reparto de utilidades y muchos otros beneficios sociales de los cuales estaban excluidos. Además de muchas otras reformas para beneficio de las y los trabajadores, como por ejemplo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, o los cambios que se desarrollaron para disminuir las comisiones de las AFORES, que aumentaron las pensiones. Bueno, ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación, que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías, que además ahora estamos ampliando los centros de educación y cuidado infantil. Y si tienen un salario menor al salario mínimo, pues tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente. Quiere decir que avanzamos en lo que es la Cuarta Transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México. Nuestro objetivo es alcanzar todos los derechos, el derecho a la educación, que cualquier joven estudie desde la primaria hasta la universidad si así lo desea, que haya acceso a la salud y por eso estamos invirtiendo tanto en el sistema de salud y mejorándolo cada vez más, gratuito, el acceso a la vivienda y por eso la construcción de más de 1 millón de viviendas en el sexenio,
y además el derecho como trabajador a que se reconozca todos sus derechos para la seguridad social. 1 millón, más de 1 millón de personas se están beneficiando con esto. Entonces es algo histórico y nos da mucho gusto, pues por el país, por lo que significa esto, por ejemplo al mundo, y además pues por las y los trabajadores que hoy trabajan en las plataformas digitales, sea como repartidores, como choferes, que les permiten tener acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces es algo muy bueno y felicito aquí pues a la Secretaría del Trabajo, a Marat y a todo su equipo y a Zoé, porque se diseñó un esquema y además se hizo en acuerdo con las plataformas y con los trabajadores. Todos aquellos que decían que esto no iba a funcionar, pues en el periodo de prueba piloto ya funciona, porque lo obligatorio empieza en enero del próximo año, pero ya en el piloto ya está funcionando. Y agradecer también a las empresas de las plataformas digitales, pues que entendieron esta nueva situación y que están cooperando y colaborando. Entonces, ahora sí que sí se puede. Bueno, sobre el tema, vamos a ver aquí, Hans, y luego acá. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle precisamente sobre todos estos derechos sociales, yo les llamo, que evidentemente partieron como programas sociales, pero ya son derechos constitucionales en varios de estos casos. Me llamó mucho la atención y la pregunta sería esta: la oposición y un medio de comunicación particular impreso las tachan como dádivas, como un desprecio hacia la gente, de que se les está entregando incluso para que no trabajen y que es un asunto de control clientelar. Eso me llama mucho la atención, y también que las empresas se ahuyentarían con pues ya que es ley, es que no son programas, ya son leyes que pues se les da derechos sociales, en este caso la seguridad social, a trabajadores de la aplicación. Quisiera su comentario, Presidenta. Sí, bueno, en el primer caso entiendo te refieres a los programas de bienestar, ¿no? Sí. La gran mayoría de los programas de bienestar son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie llega a tu casa a preguntarte si tienes 65 años, ¿a qué partido político perteneces? ¿Por quién vas a votar? ¿Quién es tu liderazgo? Por solo tener 65 años tienes derecho a una pensión. Y la relación es directa, gobierno-persona. No hay intermediarios. Son derechos universales. La pensión universal al adulto mayor es universal, todas y todos. La beca para jóvenes de preparatoria es universal si vas en preparatoria pública. El apoyo a personas con discapacidad, si firman los estados para aportar la mitad, es para toda la vida. Si es lo que otorga el gobierno de México solamente, es hasta los 29 años. Y estamos avanzando para que pueda ser universal. Pero es a todas y a todos, no es a unos sí y a otros no. No es como antes, que eran esquemas de control clientelar. Si no votas por mí, entonces te voy a quitar el programa. Pero además ahora son constitucionales. Ya no importa qué presidente llegue. Tendrían que cambiar la Constitución para que no existiera la pensión adulto mayor. Y eso es gracias a la Cuarta Transformación. El apoyo al campo, fertilizantes gratuitos. El objetivo es que sea para todos los pequeños propietarios del país, todos los pequeños agricultores o ejidatarios o comuneros que cultiven en menos de 2 hectáreas. Igual el programa de producción para el bienestar, Bien Pesca para los pequeños pescadores. Es universal. Eso lo hace ser un derecho. Durante todo el periodo neoliberal trataron de quitarse los derechos, y ahora en muchos países lo que buscan es quitar esos derechos. Cuando tú quitas el derecho a la educación, ¿en qué se convierte?
en un privilegio. Cuando tú obligas a que se tenga que pagar por la educación, ¿en qué se convierte? En una mercancía. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos asociados a lo que llamamos los programas de bienestar son para toda la población. Y se ha demostrado pues que eso disminuye pobreza y desigualdades, acompañado de los incrementos salariales. Entonces funciona la cuarta transformación, que son dádivas, pues eso es lo que piensa la derecha, el conservadurismo, porque ellos en todo el periodo neoliberal que gobernaron, pues lo que buscaron era disminuirle los derechos al pueblo, convertirlos en mercancías, convertirlos en privilegios y de paso en negocios privados, porque se llevaron un buen porcentaje, por ejemplo, de las viviendas al Infonavit, toda la corrupción que hubo asociada a las viviendas. En realidad era un negocio inmobiliario más que el acceso a un derecho de un trabajador o trabajadora a la vivienda. Y además, él y la trabajadora, las y los trabajadores, pues tienen que tener acceso a una seguridad social. Entonces, si trabajas en una empresa privada, la ley dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienes que estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit para que tengas acceso, repito, a salud, a pensión, a vivienda con el Infonavit y a todo lo que otorga el Seguro Social. Este millón de personas dedicadas o trabajando para plataformas digitales eran consideradas hasta antes de esta reforma socios de las empresas. Pues ¿cómo va a haber un socio de, no voy a decir marcas mejor, ni empresas, cómo va a haber un socio de una de estas grandes plataformas mundiales, transnacionales, una persona que lleva mercancía de un lugar a otro frente a las grandes ganancias de esta empresa, sin seguridad social? Entonces ahora son reconocidos los derechos de las y los trabajadores. Y es algo, ¿cuál es nuestro objetivo en la cuarta transformación? El bienestar del pueblo de México. El bienestar. Que todas las mexicanas y mexicanos vivan con bienestar. Que tengan lo básico, lo indispensable para poder vivir bien. Y además nosotros pensamos que al final la felicidad tiene que ver con otras cosas que no es la acumulación del dinero. Pero lo que queremos es que todo mexicano y mexicana coma 3 veces al día alimentación saludable, pueda tener acceso a una vivienda, sea de renta o propia, con el salario que tiene, que pueda tener un salario que le permita vivir con bienestar, que tenga acceso a la salud, que los jóvenes puedan ir a la universidad si así lo desean, de manera gratuita. Y está bien también que haya su contraparte privada. Nosotros no negamos que pueda haber escuelas particulares o hospitales privados, pero el Estado tiene una obligación y es proveer los derechos del pueblo de México. Entonces, este es un avance. Gracias, Presidenta. Preguntarle sobre sus reuniones del día de ayer. Tuvo aquí en Palacio Nacional reuniones con representantes del gobierno canadiense, también con deportistas, chicos, chicas de deporte acuático y también con el directivos de Walmart. Preguntarle sobre estas, si nos pudiera dar más información sobre estas 3 reuniones. Sí, estuvo aquí la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, o lo que correspondería a Hacienda de Canadá. Todavía están el día de hoy, se van a reunir con varios secretarios. Y esta reunión viene de la reunión que tuvimos en Canadá con el ministro Carney. Quedamos en que iba a venir iban a venir ministros de Canadá, preparando una reunión porque vamos a recibir aquí al ministro Carney pronto. Todavía no tenemos la fecha exacta, porque queremos pues ampliar la relación
tenemos el tratado evidentemente, pero además queremos que siga inversiones de empresas canadienses. Incluso hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido las mineras canadienses en México y la necesidad de que cumplan con todos los requisitos que impone una manifestación de impacto ambiental, su resolución, pero la inversión, ampliar el comercio directo entre Canadá y México y otros temas, incluidos los temas educativos. Entonces, es una reunión preparatoria a la visita del ministro Carney y fue una muy buena reunión. Hay varios temas que se van a desarrollar. Después, bueno, vinieron el equipo, no todos son clavadistas, o todas, también hay nado sincronizado. Fíjense, es la competencia donde más medallas se han obtenido relacionado con estos deportes. Es algo histórico. Es un muy buen trabajo que está haciendo Rommel, no solamente de apoyo económico, porque no solo es eso, sino de procurar que vayan a más competencias, que haya más fogueo de nuestros deportistas de alto rendimiento. Entonces lo recibí, después platicamos qué opinan de qué más se necesita, qué más necesitan ellos para que podamos seguirlos apoyando, que traigan más medallas a México. Les hablé de pues el símbolo que representan para los jóvenes de nuestro país, porque ellos ya son un símbolo, son una referencia para muchísimos jóvenes. Quedamos, por ejemplo, que en el periodo que tienen de descanso, en acuerdo con sus entrenadores, puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias, a hablar con los jóvenes o primarias de su esfuerzo personal, la disciplina, lo que significa el deporte, y que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones de nuestro país. Y al mismo tiempo, pues de los apoyos que requieren, los apoyos a sus entrenadores. Entonces fue una plática muy bonita. También pues platicamos de lo que significa representar a México, lo que es nuestro país, nuestro gran país, nuestro pueblo, que cada vez que están en un trampolín sientan la grandeza de México en su corazón. Entonces fue una plática muy bonita y les agradezco que hayan venido. Y después vinieron los de Walmart. Ya ven que había este chisme de que se iban a retirar las inversiones y no, van a seguir invirtiendo en el país. Y pues de otras colaboraciones que tenemos con esta empresa. Por ejemplo, la empresa Altam tiene un acuerdo con Walmart, donde el Estado mexicano tiene mayoría, en fin, de otros temas. Y pues muy interesados en seguir apoyando, y además pues ellos son defensores del tratado comercial, porque pues se benefician del tratado comercial en sus ventas y el empleo que genera en nuestro país. Para finalizar, Presidenta, comentarles sobre, a propósito del cambio en el Poder Judicial a raíz de la reforma, a raíz de la elección, pues plantearle solamente es una muestra de lo que hay y del despojo y de los cárteles inmobiliarios que hay en el país, en este caso en Cancún. El juez séptimo de distrito Darío Alejandro Villa Arnaiz otorgó un amparo irregular a Perledit Castillo para apoderarse de un terreno en la avenida Guayacán, pese a haber negado antes la misma solicitud, lo que constituye un caso ya juzgado. Esto tiene una complicidad con su secretario, del juez Osvaldo Hernández Romero, quien se ha manipulado el tema de los expedientes. Esta es una red, por eso decía yo que es un tema mucho más grande, que es una denuncia existente de una célula delictiva dedicada al tráfico y despojo de propiedades en Cancún. Viene incluso la integración en los documentos que se tienen. Me reservaré los nombres, que son gente acusada, pero que se encuentran en estos documentos. También hay otro que ahí mismo en Cancún, el caso correspondiente a un juicio de amparo, el 140/2025
cuarto romano. El verdadero propietario interpuso un recurso ante la Suprema Corte y bueno, pues está en esa decisión, y esto ahorita lo voy a ligar con lo último. Y también hay un fraude con tierras ejidales que se venden ilegalmente lotes de 200 sobre 200 hectáreas en el ejido Alfredo V. Bonfil, en la colonia chapaneca de Cancún, a pesar de una resolución judicial que ordena la restitución del ejido. Esto sucede muy frecuentemente, por ejemplo, también nos han llegado casos de Oaxaca, donde se van desarrollando incluso más centros de, pues por ejemplo el Tren Maya en el sureste, pues las tierras elevan el costo y obviamente los despojos también se dan. Hay pues la Fiscalía General de Quintana Roo, pues encabezada por Raciel López, pues no se ha actuado con el tema de estos despojos. Y esto sería precisamente por la pregunta, Presidenta, de que con el nuevo Poder Judicial usted ve que este tipo de situaciones pueda mejorar para defender a la gente que tiene sus propiedades y que muchas veces en este tipo de casos se venden 1, 2, 3 veces con documentos, o sea, a todos les dan según un documento escrito donde compra-venta y eso, y resulta que pues es un fraude total, porque además de que se les despoja a los ejidatarios, a la gente propietaria originaria, pues se genera después el problema de que se vendieron varias veces. Aquí ya se ha expuesto incluso. La pregunta sería si con el nuevo Poder Judicial usted avisora una solución de este tipo de cosas. Usted había mencionado que el nuevo Poder Judicial también debe ir acompañado de leyes, de normatividades. Es algo nuevo. El propio Tribunal de Disciplina Judicial, cuando tuve la oportunidad de entrevistar al hoy electo magistrado Bernardo Batis, decía, es que esto se tiene que hacer un andamiaje completo de algo nuevo para poder darle entrada a las quejas que considere la gente o quien quiera meter un trámite al respecto. Sería mi pregunta, ¿cómo ve usted esta problemática que se ha extendido desde años atrás, no es nuevo? Si con el nuevo Poder Judicial también se avisora una solución, porque aquí también entran varias dependencias frente a este tipo de problemáticas en el país. Y bueno, lo ligo rápido, la otra presidenta, ya el ministro que se perfila como ministro presidente ha comentado sobre que habría tres momentos en la posesión ahora del 1 de septiembre, el primero en el Senado, el segundo en la propia Suprema Corte y la tercera el mando, respetando precisamente las costumbres de nuestros pueblos originarios. Preguntarle también en ese sentido, que es lo último que se ha sabido sobre el 1 de septiembre, qué opina al respecto y que si usted ha recibido alguna invitación o por ahí se avisora su presencia en alguno de estos, ya sea en la Suprema Corte o en la toma de mando. Gracias. Ahí la reforma tiene evidentemente los nuevos ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados. Pero además recuerden que hay una nueva institución que va a revisar la actuación de los jueces, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Antes el Consejo de la Judicatura, o hasta ahora, hasta el 31 de agosto, el Consejo de la Judicatura es presidido por la presidenta de la Corte. Digamos que son juez y parte de todo. Ahora sí que juez y parte de todo. Ahora no, ahora están separados y las y los ministros, la Suprema Corte, son electos y también el Tribunal de Disciplina Judicial. Obviamente para que no haya subjetividades extremas o discrecionalidad en lo que hagan, pues tienen que tener normas. Pero la ventaja que tiene es que ya un juez o una jueza que caiga en un presunto acto de corrupción o de conflicto de interés, pues va a poder ser juzgado, digamos, por el Tribunal de Disciplina Judicial y poder ser sancionado, porque hasta ahora
pues los jueces no son sancionados. Entonces, si hay un caso en donde se valora, supongamos este caso, no lo conozco y hay que evaluarlo, pero suponiendo que hubiera un caso relacionado con corrupción, de que un juez o una jueza recibe dinero para poder dar una resolución que sea contraria a la justicia para beneficiar a un privado, pues tiene que haber una sanción del Tribunal de Disciplina Judicial. Repito, con sus reglas, con sus esquemas, de tal manera que se evite la discrecionalidad. Pero eso es una gran ventaja de la reforma al Poder Judicial. Y además, en septiembre, pues tienen que aprobarse nuevas leyes, algunas de ellas ya fueron enviadas, algunas las vamos a enviar pronto, para poder hacer expedito la justicia, que no sean estos casos de una persona que debe impuestos y que se tarda 18 años y puede incluso resolver la Corte y seguir amparándose. Entonces, todo eso pues tiene que cambiar para que pues pueda ser una justicia expedita en el marco de la Constitución y las leyes. Entonces, yo tengo, sí, va a ser mejor, tengo la certeza de que va a ser mejor que lo que hay hoy. Eso. Y sobre el 1 de septiembre, bueno, el 1 de septiembre vamos a hacer un informe, aquí es un lunes, aquí en Palacio, el informe de pues los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte. Entonces pues vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo dijo que sí iba a ir. Entonces vamos a ver a cuál de los, supongo que al formal, no sé, ya aquí en la Corte tal vez. Y lo de el toma de mando, ¿qué opina usted de los pueblos originarios? Pues me parece muy bien, es un símbolo. Hugo viene de un pueblo originario y es un símbolo el que pueblos de México, indígenas, pues le den un bastón de mando al presidente de la Corte. Yo lo dije el día de este evento tan hermoso el que preparó la Defensa Nacional, del aniversario de la fundación de Tenochtitlan. Todos los mexicanos y mexicanas, no importa nuestro origen étnico, incluso no importa si nacimos en otro país y nos nacionalizamos mexicanos, tenemos la obligación de reconocer la historia de México y la riqueza cultural, reconocer a los pueblos originarios, reconocer la grandeza de nuestra historia y ser parte de este gran país. El reconocimiento de los pueblos, que hoy es constitucional, pero además está en el centro de la transformación, habla de el reconocimiento de la dignidad de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestro pasado. Y digo nuestro, repito, no importa si nos hicimos mexicanos ayer. Nosotros tenemos que reconocer la grandeza de nuestra patria. Y eso es algo extraordinario. Entonces, reconocer a los pueblos, el que un pueblo o una comunidad te dé un bastón de mando, pues es un símbolo enorme, histórico, cultural, de reconocimiento y una responsabilidad que te están dando, de un legado. Entonces es algo muy hermoso. Obviamente los adversarios lo ven como que ¿cómo es posible que ocurra eso? Pues porque en su fuero interno lo que tienen es un profundo racismo y clasismo. Como decían, no hay razas entre los seres humanos, pero sí hay racismo de algunos. Gracias, presidenta. Sobre el tema, a ver, vamos a cambiarle un poco aquí a la… A ver, aquí la compañera… Buenos días, presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Presidente, yo quería preguntarle
sobre cuál es su opinión de estos dichos que dijo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, porque él está previendo que por esta disputa interna, o él dice que existe una disputa interna dentro de Morena a partir de que usted nombra a Pablo Gómez, o que se crea pues la comisión para la reforma electoral, y que a partir de entonces se desatan los tiempos políticos. Dice él que ve una disputa interna insalvable dentro de Morena principalmente por dos temas, que son las reformas que usted envió sobre el nepotismo y sobre la no reelección, y que esto pudiera ocasionar una ruptura, incluso él la califica como un suicidio político. ¿Cuál es su opinión? Más bien, digo que hay lecturas, ¿no? Yo como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento, y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento. Lo hice como candidata a la presidencia de la República hasta que pues dejo mis responsabilidades partidarias, pero aquí también pues tengo una responsabilidad de conducir pues un proyecto de nación. Entonces, mi lectura es más bien en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna. ¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura? No. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí. Entonces, ¿no habría riesgo también de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación? No. Va para largo. Presidenta, sobre el tema de Canadá, usted nos mencionaba hace un momento que se busca la ampliación del intercambio comercial con Canadá. ¿Se buscaría firmar un tratado únicamente bilateral con Canadá? No, hay acuerdos bilaterales, pero pues tenemos el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México. También formamos parte de otro tratado donde está Canadá también, entonces no hace falta. Es decir, están el marco para poder fortalecer la relación México-Canadá, como lo estamos haciendo con otros países también. Gracias, Presidenta. Por otro lado, ayer nos enteramos por documentos de Estados Unidos que la Fiscalía de Estados Unidos no va a pedir la pena de muerte para 3 capos mexicanos, el Mayo Zambada, el Vicentillo y Caro Quintero, pese a que ya lo habían advertido ellos que sí iban a pedir la pena capital. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Porque esto podría ser quizá que estarían acordando un acuerdo pues con ellos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un presunto delincuente o un delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás,
pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo igual que lo hicieron. Ahora, no participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos 3 capos de la droga, igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán, y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad. Pues no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos como sí ya lo hicieron con Ovidio Guzmán? Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, hay acuerdos de extradición. Y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo, vamos a actuar siempre. Ok, presidenta, gracias. Y una última pregunta. En La Hoguera hemos documentado que la Embajada de Estados Unidos está haciendo llamadas a asesores políticos mexicanos para preguntarles acerca de cuál es la visibilidad que tiene en este momento o las posibilidades políticas que tiene Eduardo Verástegui, exactor que fue también asesor del presidente Donald Trump. A ver, yo les pregunto, ¿qué posibilidades políticas creen que tenga esta persona? Más allá, presidenta, de las posibilidades reales que tenga esta persona que además se identifica con la derecha y la ultraderecha, ¿cuál es su opinión de que la Embajada de Estados Unidos esté realizando estas llamadas? ¿No le parece que es un injerencismo? Bueno, no sé a qué llamadas te refieres. Es que está haciendo llamadas a asesores políticos. No me consta que eso esté ocurriendo. O sea, con nosotros el embajador de Estados Unidos ha sido muy respetuoso, en la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, que es su papel para poder fortalecer las relaciones México-Estados Unidos, ha sido muy respetuoso el embajador, muy respetuoso. Y no tenemos conocimiento que se esté metiendo en algún asunto político, no tenemos conocimiento. Ahora, es muy claro lo que ocurre en México. Aquí el pueblo manda, aquí no manda nadie más que el pueblo. Entonces, la decisión de una persona, si es diputada, si es senador, si es gobernador, si es algún cargo de elección popular, pues la decide el pueblo. ¿De quién tiene que ganarse la confianza una persona que pretende ser representante popular? ¿De un gobierno extranjero? Esos tiempos ya, los tiempos de donde Zedillo acordó de acuerdo con la Bastida, la transición PRI-PAN en el 2000, repito, de acuerdo con la Bastida, pues eso ya quedó en el pasado. Eso ya es tiempo, son los tiempos del oscurantismo neoliberal. Hoy en México el que manda es el pueblo. Entonces el pueblo decide quién quiere que sea su representante popular. Entonces no preocupan estas acciones a su gobierno. No, además no las vemos tampoco. Muchas gracias, presidenta. A ver, Vicente. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Buenos días a todos, compañeros, compañeras. Presidenta, hace unos días se anuncia la sentencia contra 6 personas acusadas de traficar armas a México.
rifles de alto poder. Y esto lo reconocía también, hablando del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, como parte de esta responsabilidad compartida, de este trabajar juntos. Esto también indica que, a pesar de que le hemos puesto mucha atención a estos señalamientos del presidente Donald Trump de que no se ha cumplido desde el lado de México y los aranceles, eso también indica que en Estados Unidos le están prestando atención a las exigencias del gobierno que usted encabeza, Presidenta. Sí, por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea todavía más, pero es un buen indicador el que se haya detenido a personas por tráfico de armas. No sé qué tantos antecedentes haya de esto. Y nosotros, en las conversaciones telefónicas o con los representantes del gobierno de Estados Unidos o con el embajador, siempre planteamos que así como nosotros trabajamos para evitar que la droga llegue a Estados Unidos, pues de la misma manera queremos que ellos actúen para evitar que haya tráfico ilegal de armas. Entonces esta detención pues habla de que están poniendo atención en eso. Sentencias ya, Presidente. Sí, sentencias. ¿Tiene alguna evaluación, números, estadísticas de cuántos sentencias, cuántos arrestados, cuántas armas se han incautado? Lo informamos, le pedimos al Gabinete de Seguridad. Presidenta, también… Y a Relaciones Exteriores, obviamente. Claro. Hace unas semanas le preguntaba sobre el caso de estos señalados como cazarrecompensas, personajes que están enmascarados y que están realizando los operativos de inmigración en Estados Unidos. Me dijo que iba a solicitar un reporte acerca de esto, lo mismo sobre los casos presuntamente de violación de derechos humanos de paisanos que han sido arrestados en estas redadas. Ya tiene algunos datos y se lo pregunto porque desafortunadamente, pues como parte de esta cacería también hay una campaña de reclutamiento de parte de Stephen Miller, que es uno de los asesores principales de Donald Trump, promoviendo pues este racismo, esta discriminación, pidiendo que se recluten personas o se inscriban como agentes de ICE para evitar la invasión o para sacar a los invasores este lenguaje lamentable. ¿Qué le han dicho, Presidenta, sobre estos casos? Porque pareciera que están dando resultados, pero muy limitados los esfuerzos para evitar que estos agentes se cubran la cara y no sean identificados a la hora de realizar estos operativos, Presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, obviamente. Lo hemos también hablado con los representantes del gobierno de Estados Unidos. Y lo que hacemos pues es dar todo el apoyo a nuestros paisanos allá. Por cierto, ya llegaron los nuevos cónsules, ya vamos a pedirles que nos envíen un informe para poder presentarlo aquí y también a nuestros paisanos allá, de fortalecimiento del trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas, y es parte pues del diálogo permanente que tenemos. Nosotros siempre vamos a defender a los paisanos y nuestra visión de que las y los migrantes llegan a Estados Unidos, primero por necesidad y segundo, son necesarios para la economía de Estados Unidos. Y como tal deben ser reconocidos. No son criminales, son personas de bien. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se sancione por cometer un delito. Pero las y los mexicanos sostienen en mucho la economía de los Estados Unidos, los que viven allá. Y siempre vamos a defenderlos. Y en el terreno diplomático todo lo que esté en nuestras manos para garantizar sus derechos humanos. Por cierto, ¿qué le dijeron los legisladores con los que se reunió hace unos días en torno a esta posibilidad de la reforma migratoria? Era uno de los temas. Bueno, una de ellas es una de las que presentó una propuesta de reconocimiento del trabajo allá. Y me parece que, como siempre ocurre, lo tienen que reconocer Estados Unidos, porque muchos de ellos
incluso del tratado y también de los mexicanos que trabajan allá, pues esta situación también les afecta a los estados de la Unión Americana y sus representantes. Entonces, muchos de ellos pues son aliados en esta visión desde su propio país y desde sus propias visiones del reconocimiento del trabajo de no solo de los mexicanos, porque no solamente son mexicanos, a nosotros nos corresponde apoyar a las y los mexicanos en Estados Unidos, pero hay de muchas otras nacionalidades que sostienen la economía de allá, de muchos de los estados. Permítame respetuosamente insistir, ¿le han dado reporte entonces de estos enmascarados? Sí, lo tiene Relaciones Exteriores, vamos a pedirle a Roberto que pueda pasar este reporte. Y también de las y los mexicanos que están en centros de detención, se los podemos dar. Los posibles casos de abuso, ¿no? Sí. Presidenta, es obvio, y si no es obvio, pues lo aclaro desde esta trinchera, no hay coincidencias ni con personajes como Lili Téllez, ni Alito Moreno, ni nada que se le parezca, pero como sonorense, me gustaría que nos ayude a entender el nombramiento de Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá, entendiendo que fue señalada de formar parte de este esquema de la Operación Zafiro que llevó a César Duarte a la cárcel en su momento para desviar recursos para campañas del PRI. En su momento defendió a la mujer esta que fue detenida en Arizona, señalada de ser socia dueña de la guardería ABC, y más aún respaldó a esta mujer, pues convirtiéndose en una zancadilla para que se hiciera justicia, y creo que nunca nos vamos a equivocar si nos ponemos del lado de la gente y del lado de las víctimas. ¿Cómo entender que siga formando parte de esta cuarta transformación? No hay, digamos, ninguna investigación contra ella. Primero, porque si no, pues. Segundo, ella participó en el consulado de Barcelona desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solicitó ser trasladada de Barcelona por razones personales y tomamos la decisión de presentar su propuesta para la Embajada de Canadá. Igual hay otros… Panamá. Sí, Panamá. Hay otras personas que pertenecieron en su momento a otros partidos políticos, como el embajador de España, que ratifiqué su nombramiento en España, Quirino Ordaz, y han estado haciendo un buen papel. Ha hecho un buen papel como funcionario. Para cerrar, Presidenta, y agradecerle el tiempo, hace unas semanas también me corrigió. Qué bueno que lo hizo, porque queda definido que, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, él era fresa junto a usted. No se le está dando publicidad oficial a quien debe, al SAT, en este caso TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Presidenta, hay deudas que no son monetarias, pero hay deudas con la sociedad. Y hace unos días la decisión que toma la jueza para absolver y dejar en libertad a Israel Vallarta abren una deuda con la sociedad por parte de medios de comunicación como Televisa. Queda claro que había una relación corrupta entre el gobierno de ese momento y la televisora de Emilio Azcarra Gallán. En su relación con los medios, ¿no se ha planteado la posibilidad de que también esas deudas lleven a cortarle la publicidad oficial a medios como Televisa, que le han quedado a deber, que han miserablemente fallado con la sociedad, con los montajes como el que encabezó Carlos Loret de Mola, Presidenta? Bueno, si nos vamos a todo en lo que no estuvimos de acuerdo, o lo que hicieron, pero esto ya está aclarado, Presidenta. Ninguna… Ellos tienen que dar su explicación. Nosotros tenemos una política de apoyo de recursos a los medios, es menos de una tercera parte de lo que daba Peña Nieto, es esencialmente
la misma política que siguió el presidente López Obrador, donde sí pues ya no es ahí donde deben impuestos, ¿verdad? Porque es otra cosa, no ya es una deuda directa al erario, ¿no? Y hay una disputa legal contra una televisora, es distinto. En el otro caso, pues que cada medio dé sus explicaciones de lo que hizo o realiza. Ahora ya hay una nueva ley donde tienen derecho las audiencias. Es algo también muy importante que se ha hecho en México, el derecho de las audiencias, que muchos de ustedes y de distintos periodistas y personas han peleado por eso, porque el derecho a la información pues es constitucional. Entonces, que ahora se salvaguarde el derecho de las audiencias es muy importante. Entonces, pues es una política establecida, y ya que cada medio pues dé sus explicaciones. El derecho a la verdad, ¿no, Presidenta? Sí, más allá por de eso hay derecho el de las derecho a la audiencias verdad. ahora en la ley, y ya que cada medio pues explica. Gracias, Presidenta. Sí. También el conductor tiene que volver a explicar, aunque ya no esté en Televisa. Sí. A ver aquí el compañero. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, Presidenta. Julio Sánchez de Uno TV. En un primer tema, preguntarle, hace algunos días en una entrevista con nosotros, el titular del Meteorológico Nacional pues hablaba sobre la situación de sequía en el norte del país. Parece que es complicada, dice que actualmente el 45%, un poco más, casi el 46% del norte del país presenta condiciones de sequía extrema o excepcional, especialmente los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Quisiera preguntarle si hay algún plan específico para apoyar. Bueno, ha habido precipitaciones, a diferencia de los años anteriores, ha habido más precipitación este año. Donde sí hay mayores problemas es en la península de Baja California, particularmente en Baja California. Incluso tienen ahora pues un problema de ¿cómo le llaman? Golpes de calor. No, golpe de calor es el que recibe la persona, de altas temperaturas, en particular en Baja California. En Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Chihuahua, ha habido más precipitaciones. A pesar y se de requieren ello, más, obviamente, ¿no? Sí, a pesar de ello, él dice… Pero a diferencia de los últimos 4 años, este año hay más, con excepción de la península. ¿Pero hay algún plan adicional, digamos? Se ha estado apoyando en distintos momentos a productores, agricultores, principalmente procedimental. Entonces, preferiría que el Gabinete de Seguridad revisara si puede haber, si se puede hacer pública esa información. Estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, entiendo, sí, presidente. Hay las investigaciones de la propia Fiscalía y pues hay más información sobre este caso, pero esperaría que lo diera el Gabinete para no pues, caer en algo que tenga que ver con el procedimiento. ¿Estaba por ser extraditado a Estados Unidos? Sí. Ya que el Gabinete lo informe para no dar una información que pueda estar en contra del propio procedimiento. Entiendo. También quisiera preguntarle, hizo una publicación el embajador sobre esta nueva unidad fronteriza, si nos pudiera platicar qué consiste, de qué es, si es parte, digamos, de estas pláticas con los Estados Unidos, la coordinación, algo que pidió propiamente Estados Unidos, esta unidad fronteriza de Sonora. Es parte pues de los acuerdos, y también hay acuerdos en los estados. Por ejemplo, Baja California tiene un acuerdo con CBP, Sonora tiene también acuerdos pues que ayudan a tener información que permita operar en cada uno de los estados. Pero no es nada, digamos, fuera de lo común, o fuera de lo que hemos estado trabajando.
¿Pero tiene alguna razón específica por qué ser ahí en Sonora? ¿Solamente un acuerdo pues con el Estado? Porque es estado fronterizo. Ajá, pero… Pues es que o sea, cuando eres estado fronterizo, pues evidentemente si, por ejemplo, si hay un delincuente que pasa la frontera del otro lado, pues evidentemente tiene que haber información. El solo hecho de tener aduanas, pues requieres necesariamente de coordinación, de colaboración. Y hay una parte que es con la Federación y otra parte que es con los estados. Tienen atribuciones legales y jurídicas para hacerlo. ¿Fue parte de estos diálogos, digamos, de alto nivel que se tienen y como parte No de este acuerdo? exactamente, es parte del diálogo general, pero sí está enterado el Gabinete de Seguridad y ha estado validando todo esto. ¿Participa la Federación o sí, un sí acuerdo? Participa. ¿En qué sentido? Siempre tiene que participar. ¿En qué sentido participa? Lo que siempre hemos planteado. Miren, en los estados fronterizos hay comunicación. Desde el jefe de región o de zona de la defensa con el Comando Norte, más ahora que hay presencia del Ejército de Estados Unidos en la frontera, pues tiene que haber comunicación. Hay comunicación del Instituto Nacional de Migración con CBP, hay comunicación de aduanas con CBP también, hay comunicación de los gobernadores de Sonora con sus contrapartes, gobernadores de los estados. Entonces, en este caso, pues es un acuerdo mayor para poder garantizar la seguridad de uno y otro lado de la frontera. Entiendo, muchas gracias, Presidenta. Otro tema, preguntarle sobre la detención siempre resguardando la soberanía, pero hay comunicación y colaboración. Igual que hay comunicación y colaboración con Guatemala, por ejemplo, que ahora se fortaleció aún más en una visita que se hizo, derivado pues de la entrada de policías de Chiapas a Guatemala. Se hizo una reunión, se formalizaron los acuerdos y hay más colaboración ahora. Muchas gracias, Presidenta. Otro tema ahí, se registró la detención de un activista en la zona del sureste, Luis García Villagrán. Que tenía pues no es un activista. Bueno, tenía orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión. Y la acusación es por tráfico de personas. ¿Es en la el delito. Local? ¿Es la autoridad local o la Fiscalía? No, la Fiscalía General de la República. Sí, una orden de aprehensión, repito, que tenía años y que se cumplimenta ahora por tráfico de personas. Entiendo. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, quisiera preguntarle, si me permite, pues algún comentario sobre esta carta que publicó el día de ayer el coordinador de organización de Morena, pues sobre las vacaciones, sobre este tema. ¿Siente usted alguna alusión personal sobre estas líneas que él publicó? ¿Alusión a mí? Sí, ¿algún comentario? No, ¿por qué? ¿Cómo leerla? ¿Cómo leer esta carta, Presidenta? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México. ¿No sería
una incongruencia, Presidenta, hablar. No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre. Y esa ha sido siempre mi actuación. Siempre. Aquí lo más importante es, yo les digo a mi equipo, nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos y debemos de actuar como ciudadanos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Siempre va a ser mi posición. Y a nosotros, ¿quién nos juzga? El pueblo. Nadie más. El pueblo. Y nosotros mismos. ¿Tiene usted una buena relación con...? Sí, tengo buena relación con todos y todas. Hasta con adversarios tengo buena relación. Tengo buena relación con todos y todas. Este no es un asunto personal. ¿Con qué adversarios tiene buena relación, Presidente? Uy, si les platicara. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno. Sobre repartidores, a ver. Gracias, buenos días, Presidenta. Sobre el tema, estaban comentando que todos aquellos que ganan el salario mínimo, pues tienen acceso a todos los servicios del IMSS. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que llegaran a ocurrir algún accidente y, por tanto, deban de tener incapacidades y no alcancen pues a cubrir ese mes la cuota de un salario mínimo? ¿Queda sobreentendido que seguirán con las mismas prestaciones por cierto tiempo o cómo sería el asunto? ¿Soy? ¿O Kia? Muchas gracias. Sí, efectivamente, en cuanto sepamos quiénes superan este umbral, pues sabremos quiénes tienen esta relación directo al régimen obligatorio. Y el resto estará con el seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si ocurre efectivamente algún accidente, está cubierto en ese seguro, en esa porción del aseguramiento. Para toda la atención médica, es el pago, digamos, en especie de la atención médica para ese eventual accidente, sin importar ahí sí el rango salarial. Ahora, recordemos que durante todo el 2025, ¿por qué le llamamos pilotos? Sí, ya está ocurriendo e incluso ya hemos tenido algunas primeras incapacidades y demás, porque ahí vamos a ir ajustando tanto los umbrales, tenemos que conocer un poco más a todo el sector. Pero efectivamente, el riesgo de trabajo, la ocurrencia de un accidente que ocurren en el trabajo, que en este caso pues es el reparto o el transporte, tiene la cobertura para la atención médica de ese evento. ¿En ese caso también ocurre, por ejemplo, para las licencias de maternidad? No, en este caso solamente es para riesgo de trabajo, es decir, cuando existe un accidente vinculado a la profesión. Y, por ejemplo, vuelvo al mismo tema, con las mujeres que son repartidoras o conductoras por aplicación, en ese ámbito su proceso lo pueden llevar igual en el IMSS, pero evidentemente una vez que pues dan a luz, pues no podrían trabajar en ese ámbito, sí. ¿Quedarían desprotegidas o cómo se? Sí, no, o sea, las mujeres que alcancen el umbral del salario mínimo van a tener toda la cobertura, incluyendo la licencia de maternidad. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, no me había presentado, Luis Piña, de los Reporteros MX. En otro tema. La diferencia es si alcanzas el salario mínimo o no, así está establecido. Entonces, si alcanzas el salario mínimo, tienes todos los derechos. Si no es el riesgo del trabajo y la atención médica asociada a un accidente. Muy bien, gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite tocarlo,
En esta, pues, en el ámbito del fútbol, en la liga que se está llevando a cabo junto con Estados Unidos tras el partido entre Rayados de Monterrey y el Cincinnati FC, la árbitra mexicana Katia Itzel fue blanco de ataques misóginos y amenazas de muerte en redes sociales por parte de algunos aficionados regiomontanos. Un caso pues que refleja pues el machismo que hay en este tipo de deportes, ¿no? Un tipo de violencia simbólica y verbal que pues es grave porque es un ámbito en el que no muchas mujeres están pues participando, ¿no? Principalmente como árbitras. En ese sentido, ¿cuál es su postura frente a este caso frente a ese caso y mensajes que le envían, incluso como le comentaba, de amenazas de muerte, decirles que no va a estar siempre en su casa o que debería regresar a su casa también a lavar trastes y todo ese tipo de cosas? ¿Cuál sería pues su postura, ¿no?, de ocupar estos espacios que las mujeres han estado ocupando, que históricamente han sido dominados por hombres? Pues imagínense ella para poder llegar a ser árbitra. Pues es una hazaña. Tiene que ser 3 veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida. Es un reconocimiento muy grande a ella. Y obviamente, pues, si es necesario, vamos a entrar en contacto con ella para ver si requiere algún apoyo. Pero pues mal por todos aquellos. Pues uno puede estar a favor o en contra de un arbitraje. Los mexicanos somos, las y los mexicanos somos tremendos con los árbitros. También porque hubo su historia, ¿verdad? Pero somos muy exigentes, ¿no?, con los árbitros. Pero se puede ser exigente con un árbitro o una árbitra. Pero de ahí a una crítica por ser mujer, pues eso sí estamos totalmente en contra. Ella es extraordinaria, la verdad, extraordinaria, mi reconocimiento y el reconocimiento de todas las mujeres, porque llega a lugares donde abre camino para otras mujeres. Entonces, por supuesto, estamos en contra de toda esta crítica asociada a su condición de ser mujer, y pues vamos a entrar en contacto con ella para reconocerla. Muchas gracias. Por último, luego de los escándalos de corrupción en las designaciones de las notarías que son entregadas como favores políticos y conforme a las reformas que ha estado enviando, se corre el rumor de que su administración está planeando una que le quite el control de estos espacios a los gobernadores y pase a la Secretaría de Economía. ¿Esto es cierto, Presidenta? No. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a cerrar con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Un par de diarios de Estados Unidos han afirmado, sin presentar ninguna prueba, que el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos podría estar en riesgo, a pesar de que las autoridades estadounidenses y el embajador de Estados Unidos en México han celebrado y reconocido los logros en materia de seguridad obtenidos gracias a la cooperación y colaboración de ambos gobiernos. Por otro lado, la liberación de Israel Vallarta generó una ola de mentiras en las mismas voces que el 9 de diciembre de 2005 transmitieron el telemontaje de su detención orquestado por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, y por Cárdenas Palomino, que en vivo golpeó a Vallarta. ¿Por qué, en lugar de cuestionar el actuar del entonces secretario de Seguridad y de los propios medios y comunicadores, hoy inventan mentiras para atacar al actual gobierno que nada tuvo que ver en el telemontaje? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Sitios falsos para la inscripción de programas sociales, el supuesto riesgo que corre el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y presuntas fallas operativas en los puertos de Veracruz y Manzanillo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1.
sitios web para inscripción de programas sociales y para invertir en Pemex. ¡Mentira! La Secretaría del Trabajo y Previsión Social alertó sobre la existencia de sitios web apócrifos utilizados para robar información de personas y empresas que buscan inscribirse a programas sociales de financiamiento y empleo. Además, la Secretaría hizo un llamado a la población en general para verificar los sitios web y no realizar ningún pago previo antes de realizar algún trámite. Por otro lado, el video de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se invita a invertir en plataformas financieras es falso y fue creado con inteligencia artificial. El video original corresponde a un mensaje emitido por la presidenta Sheinbaum el pasado 2 de febrero, en el que habla sobre la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. 2. Prensa de Estados Unidos miente sobre riesgo del acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. ¡Mentira! Medios de comunicación estadounidenses aseguraron sin ningún sustento que las actividades del crimen organizado en nuestro país ponen en riesgo el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. El 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo está listo y cuenta con 4 principios: el respeto a la soberanía, a la territorialidad, confianza mutua, así como colaboración y cooperación. 3. Falso que la presidenta Claudia Sheinbaum liberó a Israel Vallarta y que la jueza que llevó el caso es del oficialismo. Es evidente que están utilizando la liberación de Israel Vallarta como un distractor primero. Y que hoy recibe una justicia que, a mi punto de vista, es más utilizada como un instrumento de humo mediático que cualquier otra cosa. ¡Mentira! La liberación de Israel Vallarta ocurrió luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron establecer la culpabilidad del acusado y que las actuaciones de los agentes de la Policía Federal y los ministerios públicos carecían de validez, ya que fueron obtenidas bajo tortura y presentaron vicios en el proceso. A Israel Vallarta, a quien el universo oficial quería sacar de la cárcel desde hace 6 o 7 años, lo exonera, lo saca de la cárcel. Y además es una juez del acordeón. ¿Del acordeón? Es decir, juez del acordeón es una juez del oficialismo. Pues es sí. alguien que el oficialismo quería que ganara la elección. ¡Mentira! La jueza Mariana Vieira Valdés, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, trabajó en el Poder Judicial más de 16 años, de los cuales 11 fue secretaria de Juzgado Mixto. También se afirmó sin sustento que la liberación de Israel Vallarta se trató de una cortina de humo, lo cual es falso. El mismo Israel Vallarta negó el 4 de agosto cualquier acercamiento para pactar su liberación como una especie de distractor. Pero sobre este planteamiento de que usted pudo haber sido liberado para crear una cortina de humo con su anuencia o sin ella, ¿qué piensa? No, definitivamente yo lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque, insisto, hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi esposa, jamás ha habido un acercamiento ni una sugerencia respecto a de que, oye, te vamos a liberar, pero vas a hacer absolutamente Se nada. dice 4. Suspensión de operaciones y colapsos operativos en los puertos de Veracruz y Manzanillo. ¡Mentira! La Agencia Nacional de Aduanas de México desmintió que se hayan suspendido operaciones en la aduana de Veracruz por una supuesta falta generalizada de suministro eléctrico. La institución informó que el domingo 27 de julio de 2025 se registró una tormenta eléctrica en el puerto de Veracruz, lo que provocó una afectación temporal en el suministro de energía eléctrica. Además, se detalló que no se reportaron afectaciones mayores en la cadena logística, ni tampoco hubo interrupciones graves en los servicios de comercio exterior. La agencia también informó que es falso que el recinto portuario integral de Manzanillo sufriera un colapso operativo por la acumulación de cientos de contenedores. Detalló que del 25 al 31 de julio, personal de las áreas centrales de la institución lograron la liberación efectiva de 470 pedimentos de un total de 538 pendientes al inicio del proceso, lo que representa un avance del 87.4% en la regularización de mercancías. 5. Nuevo protocolo de COFEPRIS para imponer multas y sanciones por incumplimiento a propietarios de establecimientos de alimentos. ¡Mentira! La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que es falso el supuesto protocolo obligatorio de sincronización sanitaria que impone multas y sanciones por incumplimiento en la instalación de software a propietarios de establecimientos de alimentos y aclaró que estas notificaciones no son oficiales ni fueron emitidas por la Comisión. 6.
Pablo Gómez confeccionará una reforma electoral a la medida de Morena. Gómez llega con la encomienda presidencial de hacer un diagnóstico profundo del modelo electoral y del sistema de partidos. De hecho, será el sastre que confeccionará una ley a la medida de Morena. ¡Mentira! La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, invitará a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar en la realización de esta reforma con derecho a voz. Además, la comisión llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.